Hola filmadores, ¿cómo están? Soy Alberto, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este formato, con este nuevo proyecto al que llamamos Terapia de Guión y también con estos guionistas de primer nivel. Como es el primer capítulo, me gustaría que Rafa y Carlos se presentaran con la banda filmadora. Así que, ¿por qué no empezamos contigo, Carlos? Cuéntanos un poquito de ti, de tu trabajo. Estaba esperando que no empezáramos conmigo porque soy pésimo para presentarme. Pero pues básicamente soy egresado del CCC. De hecho, soy de la misma generación de Rafa, de la generación abuelas de guión. Y desde que salí de la escuela, pues me he estado desempeñando profesionalmente como guionista, sobre todo para cine y televisión, pero sobre todo para televisión. Y también me he desempeñado como maestro de guión, sobre todo maestro de guión de cortometraje, gracias a los años que fuimos lectores con mi compañero Antonio Kurt, que también es de mi generación de CC. Empezamos este taller de corto porque los dos pues, fuimos un par de años lectores del concurso de guión del Shorts México, y pues justo a la hora de estar leyendo tantos guiones de corto, como que pues varias cosas empezaron a relucir respecto al estado del guión del corto mexicano, y justo como que por eso se nos hizo una buena idea como armar ese taller de corto en particular. Y pues básicamente eso, ¿no? O sea, soy guionista de cine, tele, sobre todo tele, y maestro de guión. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Para la gente que ya tenga tiempo siguiendo esta plataforma, ya sabrá o más bien ya conocerá a Rafa Martínez. Es una cara bastante conocida con la que hemos tenido varias colaboraciones, pero Rafa, cuéntanos de ti para que la gente que no te conozca mejor y para los que ya te conozcan, pues que te sigan conociendo más. Creo que diga mucho más, pero bueno, gracias Alberto. Hola Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo soy Rafa, soy igual guionista de formación, egresado del CCC, como dijo Carlos, de su generación, de la generación abuelitas. Egresamos ya hace varios años, en 2015, sí. Desde entonces, desde que salí hasta la fecha, me he dedicado a varias cosas, ¿no? Particularmente muy de cerca al tema de formación cinematográfica. He trabajado en el CCC, estuve trabajando 3 años en el área de divulgación y prensa, y luego estuve un par de años trabajando en la subdirección académica como coordinador de talleres y prácticas. Este, Soy maestro también, tengo toda una parte que tiene que ver con dar clases de guión específicamente en muchos lugares, ¿no? Digo, de fijo en este momento en dos escuelas, que es el CCC, donde doy la clase justo también de guión de corto. Eh, y en el Colegio de Escritores de Latinoamérica voy por mi cuarto año dando la clase de guión en el diplomado en creación literaria. Eh, y bueno, de pronto tengo rachas y temporadas en otras escuelas, en la misma Altrafílmica, ¿no? Altrafílmica, donde ahora me estoy estrenando como coordinador académico. También he dado clases el año pasado de guión y también de carpetas de ficción. Eh, y pues nada, cursos, talleres, eventuales, todo el año aquí y allá. Viene uno próximo, luego les cuento. Y nada, pues y además de todo eso, pues evidentemente he escrito, televisión prácticamente nada, he desarrollado proyectos para televisión. Fue parte también de nuestra formación en el CCC. De hecho, en algún momento hicimos una Biblia ahí en conjunto con Tello, pero ya propiamente, digamos, entrarle a los madrazos del Writer's Room no me ha tocado. He estado mucho más del lado yo del guión cinematográfico, escribiendo, digamos, como en dos vías. Una es hacia las películas que yo mismo he tenido oportunidad de dirigir, que soy un director ocasional, no escribo más de lo que dirijo. Eso es algo muy obvio, porque dirigir y levantar un proyecto cinematográfico es muy difícil. Entonces, eh, escribo algunas cosas proyectos que yo mismo he desarrollado, como mi ópera prima, que es 90 días para el 2 de julio, que estrenó el año pasado en Morelia. Y también he escrito proyectos para otras casas productoras u otros directores, ¿no? En este momento estoy trabajando con dos casas productoras y un director, 3 guiones de largo, y el año pasado estrenó en Netflix Sin Hijos, que es una adaptación de una película argentina que es la ópera prima de ficción de Roberto Fiesco, que estrenó en Netflix en 2021, bueno, el año pasado en marzo. Entonces, pues eso, más o menos, no sé, por ahí. No, no tan breve la presentación, pero muy bien. Perdóname, no, yo tampoco sé presentarme.
Muchas gracias, Rafa. Pues les cuento un poquito de qué va este espacio a la gente que nos está escuchando. Terapia de Guión es un podcast en el que vamos a estar hablando del camino de los guionistas, pero vamos a procurar hablar de todas esas cosas que no se dicen precisamente en los cursos de guión y que seguro van a ayudar a entender más nuestra profesión, desde el ámbito de la escritura hasta todos los demás ámbitos que tienen poco que ver a lo mejor con la escritura, pero que también nos conciernen muchísimo. Y también vamos a intentar contestar las dudas puntuales que ustedes como guionistas tengan. Y como les decía, no solo desde la perspectiva de cómo escribir un guión, sino de todos esos detalles que van más allá de la escritura. Decidimos inaugurar este espacio, este podcast, con una de las dudas más importantes, creo yo, que tienen todos los aspirantes a guionistas y que fue propuesta por Carlos. Y que es una vez que una persona, que cualquier aspirante a guionista ha decidido que va a dedicar su vida al guión, ¿qué sigue? Carlos, como tú propusiste el tema, me gustaría que empezaras. Decidí ser guionista y ¿ahora qué? Puta, ¿no? Que esa es como una de las cosas más, una de las decisiones más controversiales a nivel carrera que puede tomar un joven, o puede que no necesariamente sea alguien tan joven que tome esa decisión, pero justo que es todo un proceso, ¿no? O sea, es todo un proceso de enamorarte del cine o enamorarte de una película, enamorarte de sobre todo de este lado particular del cine, porque creo que para muchos el primer sueño o el primer acercamiento es quiero hacer cine, ¿no? No necesariamente partes desde quiero ser guionista, aunque a muchos sí, como que esa es la parte de la que se enamoran al principio y tal vez como que lo tengan más claro desde el inicio, pero otros tal vez no. Entonces usualmente es más como este enamoramiento del cine y después qué parte del cine es la que vas tomando cursillos y vas tomando cosas y entonces vas bueno, ¿no? Como, tomo un curso de dirección, la dirección y yo tal vez no somos como un buen match, tomo un curso de guión, el curso de guión me encantó, ¿no? Entonces puede ser como muy diferente el camino para todos, pero en general creo que llega un momento en el que alguien dice, ok, sí, quiero por lo menos este coquetear con la idea de ser guionista o dedicarme al cine, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta que cambia mucho, o por lo menos es un factor importante, desde qué lugar, o más bien, pues siempre, francamente, dónde vives, ¿no? O sea, no es lo mismo querer ser guionista y que estés en Mérida o en Coahuila a que de repente quieras ser guionista en la Ciudad de México, ¿no? O incluso en el estado que estás de cerca del área metropolitana, pues sí puede que tus opciones sean muy parecidas a las de la Ciudad de México, ¿no? Por la cuestión de la cercanía. Pero entonces creo que sí cambia pues radicalmente, o incluso, ¿no? O sea, si no estás ni siquiera tal vez en una ciudad, sino tal vez desde un pueblo, ¿no? Porque también eso conlleva factores distintos, pero al final creo que en cuanto tomas esa decisión o o tienes esa iniciativa, porque requiere iniciativa, sí requiere que sea un paso como consciente Claro, hay personas que llegan accidentalmente a guión, o sea, que están haciendo otras cosas y de repente dicen, oye, te echas este guión, o sea, nos falta que hagas un guión, nos falta un guión para un cortito o algo así, tú escribes cuento, pues escríbetelo y resulta que esa persona empieza a escribir y así y ahí se empieza su camino del guión y tal vez no se plantearon ser guionistas antes de eso, pero creo que si tu proceso va por la parte de, ok, me enamoré del cine y particularmente el guión y ahora que soy guionista, pues entonces el primer paso, creo, para muchos es qué significa ser guionista, ¿no? O sea, qué es el guión. Y entonces implica empieza con esta cuestión de, bueno, ahora voy a buscar talleres o cursos de esto, ¿no? Y ahí es donde justo este factor de regionalidad cambia mucho el tipo de oferta que vas a tener, ¿no? Rafa, tú que estuviste en esa posición, que no eres de la Ciudad de México, ¿cómo fue para ti ese proceso de decir, quiero dedicarme al cine y voy a seguir ese camino? Pues creo que tiene que ver
con lo que dice, Tello, ¿no? O sea, eh, hay un primer enamoramiento del cine desde un lugar, o sea, como primer paso, ¿no? Si es que realmente vas a terminar dedicando tu vida a esto. Yo creo que ocurre en algún momento de la vida de alguien, ¿no? Muy, ¿no? Ya sea muy de joven o un poco más adelante, no importa, pero debe ser muy cercano justamente a esa sensación de enamoramiento, tal cual, como eh, yo recuerdo que de niño lo que me pasaba era que a mí me gustaba el cine como experiencia, como plan de fin de semana, o sea, lo mejor que me podía pasar así en mi cumpleaños es ir al cine, ¿no? O sea, era como, yo donde crecí es una ciudad muy pequeña en Guanajuato en la que apenas hay un Cinemex que creo que lleva un año o dos, creo que dos. Pero no había cines, obviamente. El cine más cercano era en Celaya, que Celaya está 15, 20 minutos de Cortázar, que es de donde soy. Entonces, no era cotidiano ir al cine tampoco, en mi infancia era un plan, era llevar a cabo una dinámica especial para un día especial que toque ir al cine. Entonces, a mí el cine siempre fue como sala, como espacio, mi lugar favorito, sin entender las mecánicas detrás de la realización cinematográfica. Evidentemente, no solamente cuando eres joven no lo entiendes, sino mucha gente que no tiene ni idea, ni interés, ni por qué estar más o menos cerca de este universo, sabe cómo es que se hace una película, ¿no? Es decir, es un misterio absoluto. Entonces, una vez que empiezas a descubrir los mecanismos, ¿no? Que empiezas a escuchar, hay algo llamado director, hay algo llamado guionista, hay algo, ¿no? Y que empiezas a darte cuenta que, pues, en mi caso así fue literalmente el primer cineasta, el primer nombre al que atribuí con el término director de cine fue Alfonso Cuarón, cuando hizo la tercera de Harry Potter, cuando anunciaron que iba a ser la tercera de Harry Potter y era como todo un espectáculo, o sea, pues era como mediáticamente muy grande, porque un mexicano dirigía Harry Potter y entonces en ese momento yo escuché por primera vez el término. Entonces, cuando empiezas a desmenuzar, ¿no? Esos mecanismos que hacen el cine, justamente en un principio uno siente que el único camino de hacer una película es ser director o ser cineasta, ¿no? Tal cual, ese es el ser cineasta es ser director, ¿no? Ser cineasta en realidad luego te das cuenta que es muchas otras cosas, sonido, continuidad, vestuario, ¿no? Pero en ese momento solo es director, ¿no? Y justo, yo creo que se van abriendo pasos, y en mi caso también fue muy temprano que yo descubrí que quizás hubo dos cosas como muy particulares. Por ejemplo, hablando de alguien que viene de una región en la que normalmente no es una decisión tan común, es decir, en mi ciudad hay una universidad que ofrece tres carreras, que las tres carreras están hechas para generar productividad en el sector, ¿no? Es decir, administración de pequeñas y medianas empresas, administración agroalimentaria, o no sé qué cosa, o sea, ¿no? Ya sabes que tienes como un camino predeterminado, entonces uno de pronto termina en estos lugares y en estas regiones siendo como voces muy solitarias y muy disidentes. Entonces, algo que ayuda mucho son estos pequeños faros que hay, que tiene que ver con lo mismo que dice Tello, que es de formación. Yo creo que el primer paso definitivamente es acercar la formación a quienes tienen este tipo de inquietudes, ¿no? Y en mi caso fue un taller de guión que la extensión académica del CCC impartía en Salamanca, Guanajuato. Entonces, Salamanca estaba a 1 hora, 40 minutos de Cortázar. Entonces, yo hice ese curso, me inscribí, estuvo a punto de no abrirse, para abrirlo necesitaban 10 plazas, hubo 5. De todas formas lo abrieron, dijeron, ok, vénganse los 5. Y como éramos 5 pelados en todo Guanajuato queriendo estudiar guión nada más, tuvimos tiempo de escribir largos. O sea, lo primero que yo escribí en mi vida fue un largo, pésimo, horrible, pero era largos porque era mucho tiempo, eran fines de semana completos en los que solamente había 5 historias que tallerear. Entonces, en ese momento, y gracias a eso, y por ejemplo, otra cosa muy importante en mi región, que fue el Festival de Cine de Guanajuato, empecé a ir al Festival de Cine de Guanajuato y ver otras propuestas cinematográficas muy distintas, por ejemplo, al cine narrativo, que uno también se da cuenta de otra cosa, y es que el cine no narrativo no me gusta. Entonces me di cuenta de que a mí me gustan las historias. O sea, más que cualquier otra cosa, me gustan los personajes, el género, el conflicto. Entonces eso me empezó a afianzar a mí, uno, que mi primer taller y mi primer acercamiento profesional fue a través de guión, y dos, que empecé a ver otro cine que no son los de las salas comunes,
que me di cuenta de que el otro cine, ahí está, lo admiro, me gusta, te abre, ¿no? Muchísimo el panorama, pero a mí no me interesa el cine narrativo en lo personal, en términos de ejecución. Entonces, mi lugar seguro, o sea, como uno hace las cuentas, dice, yo quiero ser guionista, yo quiero escribir películas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un camino como afortunado porque me encontré esos faros, me encontré ese festival y me encontré ese curso que apenas casi no se abre y a lo mejor mi vida sería otra y estaría saliendo de administración de pequeñas y medianas empresas, no sé, pero, pero tiene que ver con eso, con ir descubriendo cosas y por eso es importante, ¿no? Y ahora aprovechando, ¿no?, el comercial, espacios como Filmadores que ayudan justamente a descentralizar la formación cinematográfica y que se convierten en estos faros para mucha gente, ¿no? Que justo esto que menciona Rafa, de encontrar espacios, pero también encontrar gente, ¿no? Porque es también otra cosa que es bien complicada a la hora de que empiezas a darte cuenta que tu relación con el cine es fundamentalmente distinta al del 90% de la gente, ¿no? La primera vez que entré a un cineclub ya estaba en la universidad, ¿no? Y entonces tenía muy claro que quería ser guionista y cineasta en general, que me importaban las historias en un nivel muy intenso, pero yo lo primero que estudié fue ingeniería en telecomunicaciones. Entonces yo estaba en CEU, en UNAM, y bueno, los que son de la ciudad saben, la UNAM es un espacio gigantesco, ¿no? Entonces hay muchos cineclubs, pero digamos, si es complicado de repente ir al cineclub de otra facultad, ¿no? Entonces la facultad de ingeniería no tenía cineclub. Hasta que yo estaba como ya en cuarto, quinto, sexto semestre. Y para ese entonces yo ya había tomado un par de talleres, yo ya había leído un par de libros. Entonces justo a la hora de repente que se empezaba este cineclub, la verdad las primeras veces era un espacio como para el resto de mis compañeros que entraron a ese cineclub, era como un espacio de, vamos a ver películas, qué chido, ¿no? Y ni siquiera había como este impulso de discutirlas o de analizarlas, sino más bien era como, vamos a ver películas y está chido, ¿no? Y yo lo pensaba de, sí, está padre, pero ahorita yo necesito otra cosa, ¿no? Ahorita yo necesito relacionar con las películas de otra manera, porque estaba en esa etapa formativa yo, ¿no? Entonces, justo, probablemente si ese cineclub hubiera empezado en mi primer semestre, hubiera tenido una relación bien distinta con él. Y donde yo hallé esa comunidad o ese lugar donde estaba llevándome con las personas de una manera distinta y dándome cuenta que les interesaba lo mismo, fue justo en estos talleres y cursos de guión que empecé a tomar. Que por ejemplo el primer curso taller de guión que yo tomé fue justo con Patricio Sáiz. Entonces, al tomar ese taller fue justo como de, ok, me está calibrando, me está haciendo mucho sentido todo lo que se está hablando aquí, ¿no? Y la manera en que se está hablando y la manera en que mis compañeros están abordando, incluso aunque en ese grupo, pues creo que ninguno realmente tenía como este interés tan fuerte de ser de escritor profesional. Sí había el interés de por lo menos sí quiero saber cómo funciona el guión y sí quiero profundizar y sí quiero por lo menos escribir un corto o algo así. Entonces ya desde ahí fue mucho más fácil relacionarme. Y creo que aquí es donde entra también otro detalle importante que se habla mucho a la hora de que se discute esta cuestión de cómo llego a la industria, cómo me vuelvo cineasta. Y lo primero que hablan es, y el primer pero que mucha gente te pone es, pero no tienes conexiones, no conoces a la gente todavía. Y la verdad es una de las cosas que es bien importante como empezar a desmitificar de que en realidad esas conexiones las haces, ¿no? O sea, a menos, bueno, claro, si eres hijo de un cineasta o de alguien que desempeña en la industria, bueno, pues sí, tú ya tienes conexiones a un nivel que la mayoría de las personas no la van a tener, ¿no? Gabriel Ripstein, vi Gabriel Ripstein. O bueno, incluso hasta con compañeros de CC, ¿no? O sea, ellos ya habían unos que ya traían el pedigree, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de chico ya estás con un cierto acercamiento al medio. Es como ser hijo de un atleta, es ser hijo de deportista, ¿no? O sea, si eres hijo de un futbolista profesional y a ti te interesa ser futbolista, pues ya hay o sea, por lo menos ya te está saltando el paso, o bueno, te estás ahorrando el paso de por lo menos de cómo empiezo. Que para muchos es una pregunta que detiene a muchos. Es un filtro que puede ser hasta incluso injusto, ¿no? Como esta cuestión de, mencionaba Rafa, si la gente del curso hubiera dicho, no mames, 5 personas sí son bien poquito, y no se abre, quién sabe cuándo hubiera llegado esa oportunidad allá otra vez, ¿no? Y entonces, y ahí es donde pues entran otros factores de vida, lo que igual puedes tener el impulso y el talento, pero pues después de chocar contra pared 30 veces y estás aislado,
pues a veces sí es mucho más fácil irte por otra cosa y se vuelve algo tangencial en tu vida, ¿no? Pero entonces justo, pues sí, justo el otro día me mencionan que digo justo mucho, entonces ahora voy a tratar de no decirle esa palabra tanto, pero Llevamos un conteo. de que sí, si eres hijo de alguien del medio, pues no es que nazcas ya listo para estar en un set, ¿no? Pero pues vas a tener una guía directa y vas a tener alguien que de cierta manera te va a poder guiar, ¿no? Para decir, toma un taller de esta manera o empieza haciendo esto y tal cual, ¿no? O sea, ya es hasta un hijo de un futbolista, pues aunque ni siquiera no necesita ser Cristiano Ronaldo o alguien así para que ese papá futbolista ya te puede decir por lo menos con qué ejercicios puedes empezar, hasta incluso te puede meter ya sabe qué edad, meterte a un equipo, miles de cosas, ¿no? Entonces, la cuestión de las conexiones, para la mayoría, las haces. Y las haces en estos espacios, las haces en estos talleres, en estos cursos, en los cineclubs, que de nuevo, o sea, yo nunca me inicio en los cineclubs, pero mucha gente sí. Entonces, esa es como de las primeras cosas que les diría a alguien que quiere ser guionista y ahorita está en un lado donde no hay tantas opciones obvias de como un taller de guión que se abra cada 3 meses, pues entonces busca o haz hasta es un cineclub, ¿no? Busca un espacio y busca gente que le interese lo mismo, o sea, que por lo menos tenga estas ganas de querer discutir, desmenuzar, analizar y crear historias. Entonces, y de nuevo, y si no hay algo directamente cine, pues bueno, un taller de creación literaria, ¿no? Que no es el primer paso ideal para mí, pero un primer paso mal dado es mejor que no, bueno, no mal dado, pero un primer paso no ideal es mejor que no avanzar, ¿no? Entonces es como algo que justo. Justo es una de las cosas que siempre, no siempre, pero constantemente nos dicen en filmadores que está esta parte, pues hasta con resentimiento, y entiendo por qué puede ser ese resentimiento de las personas que hacen cine es solo porque tienen los privilegios, porque tienen los contactos y tal. Y a veces los guionistas o cineastas se torturan o nos torturamos porque creemos que nuestro talento es suficiente para que se nos abran las puertas en el mundo. Pero creo que es bien importante eso que dices, o sea que además del talento que tienes como escritor, pues hay que empezar a buscarlo y tocar puertas y a empezar a hacer comunidad, empezar a buscar gente que te acerque más a lo que quieres hacer, gente que te acerque a las personas que son indicadas para que vean tu talento, para que vean tu trabajo y de ahí pues empezar a seguir tu camino. ¿Tú qué opinas, Rafa? Sí, no, completamente de acuerdo. Yo justo quiero como retomar esto mismo que preguntas y a partir de lo que mencionaba yo con respecto a, como yo quiero abogar por los dos lados, ¿no? Por quienes siguen esgrimiendo este asunto como de no puedo, ¿no? O sea, mis películas no están allá afuera porque no conozco a nadie, porque no tengo contactos y solamente se siguen haciendo, ¿no? Y lo difícil que es, ¿no? Lo que difícil que es realmente, pues, en una industria como esta, que te descubran sin esos contactos. Y también hablar desde el otro lado como alguien que en apariencia o al menos mínimamente tampoco es, o sea, yo no tengo línea directa con absolutamente nadie de quien decide muchas de las cosas respecto a la producción cinematográfica o audiovisual en México, pero hoy en día puedo ser considerado alguien que logró tener una posición de privilegio con respecto a ciertos contactos o conocidos en la industria, ¿no? Y lo voy a hablar desde lo personal porque definitivamente es el camino que conozco y creo que es muy importante para mí porque el Rafa de hace 12 años, ¿no? Antes de que yo me fuera todavía incluso a la universidad, que yo entré en el 2010. Entonces yo hice mi primer examen al CCC en 2009. Entonces quiere decir que un par de años antes, 2007, al cual estoy hablando así, de 2007 y hoy estamos en 2022. En el 2007, que empecé a ir a estos talleres en el Centro de las Artes de Salamanca, Guanajuato, y que empecé a ir al Festival de Cine de Guanajuato, había algo que veía muy constante, ¿no? En el Festival de Cine de Guanajuato, cuando veía los cortos mexicanos, y era un logo, y el logo era el del CCC,
Entonces yo no sabía en ese momento qué era el CCC, o sea, yo solo veía el logo y luego llegué a googlear en mi compu muy, muy viejita, que tardó mucho en abrir una página del CENART gris y oscura, que decía Centro de Capacitación Cinematográfica, y es una escuela de cine en México, una. Eso fue en 2007, 2008, al 2009 hice mi primer examen al CCC y no entré, y luego corte a lo que dije hace un momento, ¿no? Es decir, ahora doy clases en el CCC y estuve trabajando 5 años en divulgación y en académica de la escuela. Ese lugar, hay una serie de circunstancias que me llevaron a ese lugar que yo no lo tenía ganado en el 2007 cuando hice ese examen, ¿me explico? O sea, pero tiene mucho que ver con la decisión y de alguna manera de verdad estar convencido de que esto quieres hacer y que no es más un asunto de que te gusta la idea de ser guionista, sino que realmente tienes un interés en que, ¿sabes? Como que tienes esas historias en tu cabeza ocurriendo desde que eres pequeño y que de verdad tienes, o sea, que no vas a descansar hasta que salgan, ¿no? Entonces, esa como energía te hace que cuando no me aceptaron en el primer examen, ¿no? Me fuera a otro lado, hiciera mis proyectos, lo cual me empezó a relacionar, por ejemplo, con Marta Claudia Moreno, que es una actriz que salió en mi ópera prima y que es una actriz que ganó el Ariel y que es una actriz muy respetada y de la que he aprendido mucho. Eso fue porque hice un rally universitario representando a mi universidad, que yo estudié en la Universidad de Guadalajara en el 2010, ¿no? Entonces ahí, o sea, empiezas a conocer gente, entonces a Marta Claudia le gusta cómo escribo y me presenta a un director o me recomienda con no sé quién, ¿no? Y luego así se van tejiendo esas redes. Entonces, definitivamente es un camino muy, muy correcto el empezar a tomar, como dice Tello, los cursos. Por ejemplo, sobre todo si somos, no para las personas que como yo venimos del interior de la República, pasa esto que luego no hay esa misma atención en la Ciudad de México, que te encuentras a no sé qué guionista o documentalista importantísimo a lo mejor en un café, a lo mejor en el 8:30 de la Cineteca algún miércoles, pero a lo mejor, ¿no? Pero normalmente te lo vas a encontrar una semana entera en tu casa de cultura en San Luis Potosí, porque está dando un taller que el gobierno le está pagando y vas a ir a comer con esa persona, ver películas, platicar, y ya de pronto, ¿no? Eres amigo de Berardo González o ya eres amigo o sea, es muy fácil que ese tipo de relaciones se den en estos contextos. Entonces no desaprovechen esa oportunidad, porque también es importante, ¿no? Es importante como justo irte generando esas oportunidades. Y otra cosa también, que yo la he vivido también en lo personal, es, si tu destino es hacer guiones, si tu destino es hacer películas, y aparentemente el mundo te lo está negando, o sea, tienes que ver la manera de hacerlas, o sea, porque, y de hecho, no, yo sé que es también desde un lugar de privilegio que uno puede decir eso, porque por lo menos puede alguien tener acceso a una cámara o un programa de edición, y no, a muchas cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que si de verdad es tu pasión, hay una manera en la que eso ocurra, ¿no? Otra cosa también es que hay que ser muy fieles a qué tipo de cine nos inspira, ¿no? Porque está muy bueno, ¿no? Eh, admirar las películas de Marvel, ¿no? Pero si tu único referente es las películas de Marvel, vas a estar muy frustrado si eres un cineasta independiente. Muy, muy frustrado. En cambio, si ves las primeras películas de Jarmusch o ves a, no sé, cineastas Casabetes a o... Casabetes, incluso a Bergman, o sea, que puede sostener una película con dos personajes en una locación, ¿no? O sea, hay, hay que buscar también unos referentes cercanos al cine que tienes la posibilidad de hacer, ¿no? Entonces, creo que ya me desvié, pero creo que el resumen de lo que quiero decir es aprovechar las oportunidades. O sea, salió un curso de guión, tómalo. Salió un cineclub, o van a presentar la película, no sé qué, y está de invitado al final el guionista. Ve, acércate, pregunta, ¿no? O sea, definitivamente el empezar a conocer gente en la industria es literalmente conocerla, ir, acercarte, saludar, ¿no? Sí. Sé que para muchos guionistas que somos o padecemos un importante nivel de ansiedad social no es tan fácil,
Justo eso pero, te iba a decir. pero tenemos un punto fuerte. Para mí, o sea, porque yo genuinamente te padezco eso, una fiesta me confronta porque no sé si la música que van a poner me gusta, si me van a obligar a bailar y no quiero. Pero cuando te acercas a un guionista, tienes un punto en común y van a hablar de algo que les apasiona a ambos. Entonces, definitivamente abrir esa puerta vale la pena porque ya tienes ganado algo. O sea, ya sé que si me voy a acercar con alguien cuyo cine me inspira, tengo de qué hablar con esa persona. Entonces, se rompen barreritas, ¿no? Que esa es otra cosa como bien importante también de ir reconociendo justo, o sea, no solo tener como gusto ecléctico, o sea, como sí, saber lo que te gusta, saber lo que más te apasiona, saber el tipo de historia que quieres contar, pero no estar cerrado solo a ese tipo de historias, sino cerrado a solo platicar y convivir con personas que les gusta lo mismo, porque también es bien fácil que, o sea, incluso ya dentro de la industria es bien fácil que se vuelva como estas echo chambers en las que ya nada más están rebotando la misma opinión entre la gente, pero también es importante asumir como de que, o sea, si incluso si tú no logras impresionar a tu maestro de guión de tu primer taller, eso no significa que nunca que nunca no vas a crecer, ¿no? O sea, que más bien que nunca vas a crecer, o sea, significa que tal vez nada más tu sensibilidad no macha con la de ese maestro de ese taller, ¿no? Entonces, también no hay que desanimarse, ¿no? En ese aspecto de que... Porque también es entrenamiento de la vida, porque no importa qué tan bueno seas, tu escritura, tu sensibilidad, nunca va a machar con toda la gente todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre va a haber como historias que no logran conmoverte, historias tuyas que no van a lograr moverle ninguna fibra a una persona, ¿no? Y eso a veces pasa entre colegas y entre tú y los maestros que puedes llegar a tener, ¿no? Entonces, como darte cuenta que si tomas tu primer taller de guión y es un fracaso total en el que no lograste terminarlo, el maestro le cagaste al maestro, etcétera, pues eso no significa nada por sí mismo todavía, ¿no? O sea, bueno, si ya tomas 30 talleres y todos los maestros te han odiado, pues entonces tal vez ahí es más una cuestión de personalidad que de talento, ¿no? Pero sí, como tener en cuenta esto de esta cuestión de que no necesariamente, o sea, no, la opinión de tus maestros no necesariamente va a determinar la calidad que tengas como cineasta, ¿no? También, o sea, porque, y eso juega tanto para bien como para mal, porque puede que tú seas el alumno estrella de un curso de guión, ¿no? Puede que tú seas el alumno estrella de los 5 o 6 talleres que has tomado hasta ahora, y a la hora en que sales ya al mundo real, profesional, topas con pared todo el tiempo, ¿no? Eso también llega a pasar, ¿no? Entonces, como tener esta conciencia de que tu preparación como guionista siempre va a estar inconclusa, ¿no? O sea, siempre vas a tener que estar leyendo más, siempre vas a tener que estar informándote más, siempre vas a tener que ver cine, ¿no? O sea, porque es como también una de las cosas que de repente como maestros de guión, creo que Rafa, bueno, creo que aquí a todos nos ha tocado el alumno que quiere ser cineasta que no aguanta el cine y es como de, bueno, ok, pero pues entonces, Pero es que, porque bueno, les gusta más la idea de ser cineasta. O sea, exacto, mediáticamente se ha vendido también una idea del cineasta del autor. que no es lo mismo que hacer cine, que la necesidad de hacer cine. O sea, perdón que te quite la palabra, pero tiene Sí, que no, ver no. con un asunto como de realmente tener un universo interno, ¿no? Que, que aportarle a las historias, que a veces no son solo tus historias, es un proyecto que asumes y que de alguna manera tienes que tener una cajita de herramientas, ¿no? Personales, de vivencias personales que aportarle, ¿no? Pero también a la vez, es una capacidad de realmente disfrutarlo, porque no es fácil. O sea, siempre es más bonito poner guionista en tu descripción de Twitter y que escribir guiones. O sea, es mucho más fácil, más divertido y más glamuroso, quizás, no sé, porque cuando al final estás tú frente a la página, eh, no son lugares cómodos para estar. Entonces, si genuinamente no es lo tuyo, también en este ejercicio de honestidad de aceptarlo pronto, porque, o sea, eso pues tampoco está fácil, pues, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Si quieren ser glamurosos, no sean guionistas.
Se puede pretender muchas más cosas que son infinitamente más glamorosas que el guión. Bueno, en Los Ángeles debe haber alguno que otro rockstar, ¿no? Pero aquí en México no existen. Por lo menos aquí no. ¿Qué es otra cosa que también quería mencionar? ¿No? O sea, como esta cuestión de, a pesar de que, bueno, ya decidiste ser guionista o cineasta, ya decidiste tomar curso, ya decidiste hacerlo, dedicarte por completo a esto, algo que es bien importante es, eso no significa que de aquí a que te gradúes de ese no vas a hacer nada. O sea, tienes que empezar a escribir ya. Escribir mal, escribir chafa, vomitivo, pero ya. Porque es otra cosa que de repente es bien fácil postergar tus metas o tus sueños como guionista hasta que estés listo o hasta que ya domine el guión, voy a escribir el primer guión. Nunca vas a dominar el guión esperándote de esa manera. O sea, la única manera de dominar eso es intentándolo. O sea, de nuevo, se habla mucho del guión como oficio, pero también me gusta a veces verlo como artes marciales o como deporte, ¿no? O sea, puedes estudiar toda la teoría de los deportes, de algún deporte en particular, pero si no te metes a la cancha y te pones a hacer los drills y te pones a hacer los ejercicios y te das en la madre y juegas y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes hasta que empiezas a ganar, entonces nunca vas a poder tener esa evolución de tu oficio y de tu estamina como guionista, ¿no? Entonces, es bien importante que si ya decidiste, o ya te lo planteaste de manera seria quiero ser guionista, empieza a escribir, o sea, tienes que empezar a escribir y vas a escribir cosas espantosas probablemente, pero eso está bien, o sea, nunca, no significa que porque hiciste mal tus primeros guiones, significa que esas historias ya quedan muertas, ¿no? O sea, las puedes retomar después de que ya te graduaste del CC y decir, ok, creo que ahora sí ya tengo la madurez emocional y el oficio para realmente atacar esa historia que dejé incluso hace 5 años porque ahorita no le lleva la manera. Se vale, eso sí se vale, pero el chiste es que hay que escribir, ¿no? Y hay que escribir y seguir informándose porque, o sea, porque también es una herramienta que también tú tienes que puede volverse carta de presentación, ¿no? Porque justo, o sea, yo me acuerdo, una de las razones por las que me llevé particularmente bien con varios maestros desde talleres y desde cursos fue que justo se veía el interés, ¿no? Las preguntas después de clases, o sea, también ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No acosen a sus maestros después de clase con 2 horas ahí, que no los dejen ir y que no los dejen comer, porque también no es genial, pero justo, o sea, 5 o 10 minutos después de clase sí se vale. Y justo que se muestre esas ganas que tienes de profundizar en el conocimiento de la materia, ¿no? Porque me acuerdo, o sea, de repente en los talleres y cursos, cuando de repente un maestro hablaba de algo y yo ya lo conocía o ya tenía por lo menos una idea funcional de eso, se notaba, que se notaba que lo notaban. Entonces, eso también me daba las ganas de, huevos, sí voy a seguir leyendo. Y de repente eso también hace que de repente un maestro que le da la lectura a la clase y la lectura general o el ejercicio general, pero de repente ya veo que a ti te gusta particularmente cierta cosa, te dice, mira, tú léete este libro también, ¿no? O léete esta cosa. Y ahí también es una de las maneras en las que uno empieza a agarrar esta cuestión como de mentor-aprendiz, que también es algo que se da mucho en el medio, ¿no? O sea, porque también va a haber gente que de repente con la que conectes particularmente y esos van a ser los maestros que cuando haya chambas para tu nivel te van a hablar a ti. Y entonces esa primera chamba es la que te puede dar la siguiente chamba y te vas dando a conocer, o sea, vas que tu trabajo y tu pasión y tus ganas de contribuir a los proyectos se van a ir notando y vas creando, y así es como, de nuevo, así es como vas creando red de esta red de influencia o esta red de conexiones, no red de conexiones, esta red de contactos en la que cuando haya un proyecto choncho de repente tú seas la primera persona en la que piensen. Y ese es el proyecto que te da a conocer, o por lo menos que te dio de comer un año entero. O sea, eso es algo que también hay que, o sea, como que no sentarte en tus laureles y asumir que por el simple hecho de que ya te aceptaron en el CCC, eso ya solucionó tu vida, porque no, o sea, realmente nada más estás con, lo que acabas de hacer es únicamente poner el pie en la puerta. Ok. Ahorita que hablabas sobre esta cuestión de acercarte a los profesores, de que se ve el interés y tal, estaba recordando que a veces he leído o he visto muchos comentarios de
guionistas o de cineastas que apenas se están acercando, que ya decidieron tomar el camino de escribir, de hacer cine, y deciden ir por un curso, tomar un diplomado, conocer a los cineastas en algún masterclass que va o lo que sea. Y de repente tienen malas experiencias con esos cineastas. Desde que los basuren su trabajo o desde que esos profesores sean una patada en los huevos o que la experiencia no haya sido buena y por eso también dicen, pues yo quería hacer cine, pero tuve una probadita de lo que es y mejor no. ¿Qué consejos más bien le darían a las personas para aprender a lidiar con ese tipo de cuestiones? Porque pues sí las va a haber. No es un fenómeno, creo, exclusivo del cine en México, es un fenómeno pues de la vida. Siempre va a haber gente pendeja o gente mierda haciendo cosas feas. Pero ¿cómo lidias con eso para que no sea, pues, para que no te corte las alas desde antes de aprender a volar? Pues es que es otro de ese tipo de cosas. Bueno, o sea, también ahorita estamos como en un proceso de transición de cómo manejar ese tipo de cosas, porque realmente, francamente, hace 10 años era, pues te aguantas y si quieres dedicarte a esto, te chingas, ¿no? O sea, porque lamentablemente así se asumía, ¿no? De tienes que desarrollar piel dura para este negocio. Afortunadamente creo que estamos en un proceso de cuestionarnos eso, pero lamentablemente pues sí, siempre uno se va a encontrar, o sea, y no solo en la relación maestro-alumno, o sea, también como colegas te vas a encontrar gente de sangre pesada, gente que es francamente, o sea, que es francamente poco ética, gente tranza, gente muy homofóbica, gente muy misógina, gente muy lo que quiera, ¿no? O sea, y creo que todo esto lleva consideraciones distintas, ¿no? Pero justo, o sea, particularmente en el caso maestro-alumno, de nuevo creo que es esta cuestión de recordar de que solo porque un cineasta, o solo porque incluso hasta un cineasta importante no te quiera dar ni la hora del día, eso no significa que tu trabajo no sea válido o que las cosas que puedes hacer o las que puedes llegar a hacer no sean importantes. Esto es lo primero, de nuevo con recalcar ese aspecto de la opinión de tus maestros no es indicativa de tu calidad humana. Entonces es como lo primero que uno tiene que proteger, ¿no? O sea, como la integridad física y espiritual de uno, ¿no? Y sí va a ser, y sí se vale, o sea, que de repente si te inscribiste a un taller que te emocionaba un chingo y el maestro es un hijo de puta, o sea, que francamente sí es, y que de repente se ensañó contigo por cualquier cosa, porque sí hay gente que es así, ¿no? O sea, gente que da talleres nada más por dar talleres, nada más porque alguien les ofreció y porque tienen cierto renombre, ya tiene una fuente de ingreso como constante y les vale madre dar esa clase, o incluso puede que les importe, pero son muy mamones, o lo que sea. Si es un ambiente tóxico, si es un ambiente que te está dañando, se vale salirse de ese taller, se vale decir, ¿sabes qué? Este maestro, la neta, no es para mí. Y nada más como decir, pero sigo queriendo hacer lo que quiero hacer. O sea, creo que el tomar esas decisiones lo suficientemente rápido es lo que va a evitar que te desencantes del medio y de lo que quieres lograr, ¿no? O sea, porque si te obligas como a estar ahí, es lo que eventualmente te va a acabar derrotando y se vuelve pesado, pero justo como, sí, o sea, como el tener esta cuestión de darte cuenta o de estar al pendiente de eso, cuando tienes la opción, ¿no? Porque de repente, de nuevo, o sea, ya en el ámbito laboral, de repente a veces vas a estar, o sea, si tú eres subordinado de alguien más y otro de los subordinados es pesado y dependiendo de nuevo, la naturaleza de por qué es pesado, porque a veces puede ser simplemente personalidad, simple química, y decir, pues sí, te aguantas, ¿no? O si tienes la opción de rechazar una chamba porque alguien que te caga va a estar en ese proyecto, pues qué chido que tienes ese privilegio, ¿no? Porque sería un privilegio poder decir que no, ¿no? Y sí, te ahorras dolores de cabeza y lo que sea, ¿no? Pero pocas personas están realmente en esa posición, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, sí, siempre que puedas priorizar o siempre que tengas el chance de priorizar pues, tu salud mental y hasta física, porque, de nuevo, o sea, llega a haber cosas, maestros que acosan alumnas, maestros o alumnos, ¿no? Maestros
que afortunadamente creo que ya no pasa tanto, ¿no? Pero sí había, o sea, sí llegué a escuchar maestros que se parten la madre con alumnos. Entonces, pues eso siempre es priorizarte a ti, ¿no? Precisamente para que no te desenamores de lo que quieres ser. Porque sí es lamentable, ¿no? Que una persona pueda como matar o asfixiar ese amor por lo que quieres hacer con tu vida. Es horrible. Rafa, ¿tú qué piensas? Como varias cosas. En primera, que definitivamente, híjole, no sé, o sea, no sé cómo expresarlo, pero que si alguien es culero contigo como alumno o aspirante a guionista o en un taller o lo que sea, no es tu problema, simplemente es una persona culera, hija de puta, ¿no? O sea, y qué mal que exista gente así, ¿no? Pero la hay. Como dice Tello, yo también creo que, que ya no estamos viviendo momentos en los que eso tenga que ser tolerable. Ni siquiera requisito para ser respetado en el aula, por ejemplo. Yo en mi vida he alzado ni poquito ¿no? La voz o imponerme ¿no? O sacar a alguien o gritar o despedar, esa cosa como todavía hasta la fecha, eso sí, ¿no? Cada que abro un nuevo grupo, ¿no? Y me presento y demás, bueno, esta dinámica de presentes y cuéntenme quiénes son y no, pues esta es la primera vez, así es que ya estoy listo para que destrocen mis guiones, jajaja. Esa como mentalidad de que así, de que el taller de alto rendimiento artístico es que te destruyan y te digan, no sirves, nunca vas a servir, es completamente anacrónico y no se vale, o sea, por ningún medio. Ni siquiera si es un cineasta que te inspira, al menos desde lo poco que puedes conocer de él o ella, como por entrevistas o por su obra, ¿no? No se vale, ¿no? Ahora, eso en caso, por ejemplo, si es un curso muy introductorio, hay muchos allá afuera, ¿no? Entonces, no es digamos, a veces tan común o tan fácil poder como a escarbar un poquito como en quién es esta persona que me va a dar la materia o quién es esta persona que me va a dar el taller, pero, pero si pueden, háganlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de talleres o, ¿no? Cursos ya de los grandotes, ¿no? Porque, o sea, como de nombres o sea, como de cineastas que ya tienen algún premio internacional importante o que firmaron no sé qué serie muy popular o algo así. Eh, que no se dejen arrastrar tanto por el nombre, ay, ese es el que filmó no sé cuántos episodios de Narcos, y a mí me gusta Narcos, sino váyanse por la persona, ¿no? O sea, realmente digan lo que hace, ¿no? Habla ¿no? O sea, tiene que ver con lo que yo quisiera hacer, ¿no? O sea, con las historias que yo quiero contar. A lo mejor las historias que yo quiero contar tienen más que ver con un taller de pues por ejemplo, ¿no? Hablando de maestros con los que yo he tenido talleres de Gabriela Vidal, que es una guionista eh, argentina que estuvo mucho tiempo y ha trabajado en películas mexicanas, y es más de esa sensibilidad que de Guillermo Arriaga, ¿no? Porque yo no soy nada cazador y nunca he tenido un arma en mi mano en la vida y no, entonces a lo mejor sé que mi guión puede ser leído de una manera más interesante por alguien como Gabriela Vidal, y que me puede dar más ese norte, y no quiere decir que sea mejor guionista o peor guionista Arriaga o Vidal, ¿no? Simplemente son visiones distintas y respeto enormemente los premios, reconocimientos y el cine del señor Arriaga, pero no es el cine que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, también es eso, también, o sea, ahorrarnos la pena de que nos digan, con un puro así en el medio de una habitación, como si fuera esto los 70s y el STPC así de esta historia le faltan encueradas o cosas así, o sea, pues evítate la pena y no entres a ese taller, ¿no? Por ahí. Pero yo, dar cosa también, digo, para acabar, yo creo, es que estaba tratando de formularlo así, pero no estoy tampoco 100% seguro, pero yo creo que la única cosa, por no decir una persona no te puede decir no eres escritor, no sirves para esto, no eres guionista. Yo creo que nadie puede decirle eso. Lo único que creo que podría decirte a ti en lo personal
si a lo mejor vale la pena, o sea, como que a lo mejor no es cierto que tenías las mejores ideas, a lo mejor no es cierto que escribes los mejores, o sea, a lo mejor no soy buen guionista y está bien, vamos a intentarle por acá mejor. Eh, pues creo que más bien es el termómetro más honesto en ese sentido es el público. O sea, si tú conmueves con tu corto a 5 personas en una proyección, en un festival y te mandan un correo te sigue, o te dan seguir en Facebook y te dicen, me gustó mucho, lo vi con mi mamá, esa es la mejor retribución, ¿no? Y es el verdadero termómetro de que tu trabajo funciona. Que justo es algo, que justo es algo en lo que, o sea, incluso yo diría, o sea, ni siquiera, o sea, que esa es también una postura muy personal que en general yo tengo desde hace tiempo y sobre todo después ya de estar dando clases de un rato, ni siquiera estoy convencido que necesites ser buen guionista para querer dedicarte a esto. Claro, es idealmente lo mejor, ¿no? Idealmente, o sea, mientras, pero sí es algo que Es que genuinamente... buen guionista también puede ser alguien que entrega, Sí, ¿no? Entonces, si eres exacto, alguien ¿no? que le sabe perfecto a la estructura, a la descripción y entregas a tiempo, eso es un buen guionista. Quizás no es un guionista muy creativo que tiene mucho que decir, pero pues igual tiene chamba porque... Totalmente, ¿no? Y justo, o sea, que eso es algo que de repente les decía a mis alumnos. Ahorita estaba tratando de acordar exactamente cómo lo había formulado, porque creo que lo había formulado muy bien y las palabras no las recuerdo exactamente muy bien, pero les había dicho, o sea, yo como maestro no es mi trabajo como darles el permiso o decirles que sus historias tienen un lugar en el mundo, ¿no? Esa es solo chamba de ustedes. O sea, ustedes tienen que convencerse a ustedes mismos que sus guiones necesitan existir y que sus historias necesitan ser contadas. Porque si eres incapaz de hacer eso, entonces creo que ahí ese sí es un problema fundamental y es un problema que tendrías que tratar de desmenuzar lo mejor que puedas antes de decidirte a querer hacer esto, ¿no? Porque creo que hay, o sea, hay una diferencia entre creo que mis historias no debían existir a puta, creo que soy un pésimo guionista y no sé si puedo llegar a ese estándar de las historias que quiero contar. Esa es una historia diferente y eso habla del síndrome de impostor que todos los guionistas en general cargamos. Pero si no puedes convencerte a ti mismo que tus historias deben existir, creo que ahí sí ese es un detalle bien importante que por lo menos tendrías que poner atención antes de saltarte a la piscina, a la piscina sin agua, que es dedicarte al cine, ¿no? Porque justo creo que ahí sí si no te logras convencer a ti mismo de eso, entonces creo que no sé si vas a poder convencer a alguien más, ¿no? Entonces, y de nuevo, o sea, ese convencimiento solo lo va a acabar validando la historia, ¿no? Las audiencias, incluso los críticos, lo que sea, o sea, y la verdad, o sea, de repente y el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que si después de 30 años dedicándote a esto, tu audiencia era las personas que compran películas serie B, que compran las películas almohadas y genuinamente las aman, puta, pues qué chido, la neta, ¿no? Claro, y lo idealmente uno quisiera dedicarse a esto y tener todo, ¿no? O sea, que sean películas que le encanten a la gente, que ganen premios en todos lados y que además te den de comer de aquí y que no te tengas que volver a preocupar, ¿no? Pero realmente la cantidad de personas que tienen eso a través de la historia del cine han sido bien poquitas, ¿no? Si tienes una, puta, te está yendo muy bien. Si tienes dos, ya, la neta, creo que sí eres muy afortunado. Pero las tres sí son rarísimos, ¿no? Si uno piensa de repente en Francis Ford Coppola, ¿no? Que tuvo ese periodo de cinco obras maestras seguidas y desde entonces de repente se ha ido a bancarrota, se le han muerto películas, le cuesta un chingo de trabajo levantar proyectos. De lo que ahora él vive, creo yo, es su cadena de vinos. De nuevo, o sea, muchos factores de los que no vas a poder controlar, ¿no? Pero en el que sí es el punto de partida esencial para mí, creo que es eso, o sea, de que genuinamente sientas que tus historias pertenecen al mundo. Me gusta lo que estaban diciendo ahorita porque creo que nos acercábamos peligrosamente a decir que solo las personas que tienen el talento para ser guionista lo pueden ser, pero entonces eso me lleva a pensar que a lo mejor, como dices, no tienes el talento nato, pero es un talento que se puede desarrollar con trabajo, el de guionista. O sea, a lo mejor nunca vas a llegar a ser Charlie Kaufman, pero pues el trabajo sí te puede llegar a convertir en un guionista bueno, efectivo. Totalmente. De hecho,
tiene que ver con eso que también mencionaba hace rato, que hablaba como entre esta cosa como de poseer eh, como como este baúl de cosas que tienes que poner, ¿no? O sea, creo que el Celso le llamaba capital simbólico, ¿no? Como eso que te Ujú. constituye como persona, pues, que es lo que has leído, lo que has vivido, lo que has experimentado, sentido, lo que te ha emocionado, lo que te ha dado coraje, todo eso que nos constituye como personas, que eso lo tenemos todos y todas, ¿no? No necesariamente todo ese cúmulo de vivencias y de herramientas que nos constituyen como personas necesariamente nos convierten en una persona creativa, ¿no? Ok. Es decir, creo que son caminos distintos, ¿no? Esta cosa como de mi historia personal, que mi película que tiene que salir a la luz, a veces ese como caja de herramientas no da para ese tipo de cosas, pero sí para aportar, o sea, como que por ejemplo eso se ve mucho en la tele, por ejemplo, ¿no? Que creo que ahí Carlos es alguien que, ¿no? que puede hablar más al respecto, pero es justamente como poner al servicio esas herramientas de un trabajo mucho más grande que lo que podría ser mi visión, así, mi visión de una película o mi visión de una historia, sino que se conjunta con las de otros, ¿no? Entonces, esto lo estoy diciendo porque, digamos, puede haber quien viene o se acerca al cine con la intención de quiero hacer estas películas que hablen de mí, de mis vivencias, de mi comunidad, de mi gente, de mis fracasos en el amor, o sea, eso, ¿no? O puede haber quien solamente quiere aportarle, ¿no? Aportar algo de eso a un proyecto mucho más grande que la visión personal. Entonces, en ese sentido, justamente es a lo que me refería con cuando llegas muy entusiasmado y te das cuenta de que además tienes o sea, como que para que pueda pasar el filtro, al menos en terreno de la escritura o de los proyectos audiovisuales, de tu idea y de tu intención originaria hasta la pantalla pasan no sé cuánto tiempo y no sé cuántas manos y no sé cuántas visiones. Por eso es muy fácil que luego te desencantes, ¿no? Porque tienes que, pues lo que decía, ¿no? Al final de cuentas es más bonito decir soy escritor que ponerte a escribir, ¿no? Entonces, ponerte a escribir y tener una disciplina de, eh, de que tu guión, de tu página de guión funcione bien y no le hayas tenido que dedicar una semana, sino 2 horas porque tienes una entrega, ¿no? Esa práctica sí se adquiere, ¿no? Y definitivamente, y Tello no me dejará mentir, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día se dedica a escribir y que tiene mucho trabajo y que le va bastante bien porque justamente tiene ese oficio, porque tiene ese oficio de organización, estructura, claridad en la descripción, buena o defendible dialogación, y sobre todo disciplina para entrega, ¿no? Y eso ya es lo suficientemente, es mucho de lo que puede lograr alguien, ¿no? En la carrera como guionista, porque es prácticamente lo que están buscando allá afuera, ¿no? Entonces, creo que le di demasiadas vueltas, pero definitivamente esas cosas que te digo, que es un gran porcentaje de lo que se busca para un guionista, mm, es lo que se aprende. Lo que se aprende en lecturas, en talleres, en podcast, en preguntarle a un maestro, preguntarle a un cineasta, ver películas, escribir, 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 leer, leer, leer. Importantísimo también leer guiones, ¿no? Que muy pocos leen guiones, muy pocos guionistas les gusta leer guiones, es como, es muy ilógico, ¿no? Porque ahí están las respuestas de muchas cosas. Pero bueno, eso. Pues bueno, entonces creo que podríamos sintetizar un poco esta plática diciendo que después de decidir dedicarte al guión, hay que estudiar, acercarse a una comunidad, acercarse a buscar esos contactos, seguir estudiando, seguir escribiendo y pues sí,
tener una cierta tolerancia pues a la frustración, podríamos decirlo también, y ser conscientes de que es algo que siempre decimos, no con el guión, sino con el cine en general, que el cine no es una carrera de velocidad, sino una carrera de distancia. Y tomando todo eso en cuenta, pues digamos, eso sería los pasos a seguir después de decidir dedicar nuestra vida al guión. ¿Estamos de acuerdo? Y es que, o sea, tal como lo dices, es una cuestión de resistencia y una cuestión de que realmente empezar a asumir, porque es bien difícil asumir esto, o sea, piensas que no es así, pero con la experiencia te vas dando cuenta de que te van a decir que no hasta que te digan que sí. Tú pregúntale a cualquier persona ya con trayectoria, ¿cuántos de sus proyectos murieron? ¿Cuántos de sus proyectos se cayeron antes de que uno no se cayó? Es un medio, es una carrera de resistencia y de persistencia, ¿no? O sea, de que sí hay que seguir y seguir y el no hasta que te digan que sí. Es lo único, el único lugar donde esa regla, donde eso es válido. Bueno, y en el deporte también. Yo, dos cosas, o sea, una, sí es de resistencia e insistencia, ¿no? Y de perseverancia, como habíamos dicho, pero si de plano llevas 40 no, este, o sea, como que tú lo dices, justamente puedes recibir dos, tres no antes de un sí, ¿no? Lo cual está perfecto, pero también hay que ser, parte de esa perseverancia y esa insistencia es tener plan B, C, D, Z, ¿no? Es decir, si ya hice 3 exámenes al CCC y no entré al CCC, no, el CCC no es tu puerta al cine, hay que abrir otra, hay que buscar otra, ¿no? Entonces, definitivamente tampoco, o sea, perder el tiempo tampoco es algo que tengamos que hacer, ¿no? O sea, y eso, y también tiene que ver justo con tus posibilidades como guionista, es decir, si este guión no pegó, o sea, haz otro y o sea, no tampoco le pongas toda la fe a tu guión soñado, sino al segundo guión soñado, al tercero y al cuarto guión soñado, porque también eso te ayuda, ¿no? Además de que yo siempre he pensado que la carrera de un cineasta la hace una filmografía y no una película. O sea, al final lo que pinta la carrera de Spielberg es su filmografía, no Jaws o Schindler's List, o sea, no sé o sea, no puedes extraer una película y decir, este es Spielberg. Spielberg es una filmografía. Un guionista es una filmografía, es los guiones, el universo que le constituye. Entonces, no tener solo un guión bajo el brazo y tocar todas las puertas y que todos lo rechacen, ofréceles otros tres, ¿no? Ten alternativas. Si la A después de 3 intentos no da, vete a la B y entra, ¿no? Lo mismo también, digo, ahorita decimos el ejemplo del CCC, pero el IMCINE, ¿no? El IMCINE, o sea, si es el mismo proyecto, lo carpeteaste las mismas veces, 4 veces para Focine, y a la cuarta, de verdad, otras vías, tiene que haber otras vías, ¿no? También esta cosa como, que ahora que está abierto Focine y que veo mucho esos comentarios como en contra de las nuevas medidas del IMCINE, porque justamente están haciendo algo que a mí me parece muy valioso, que es dar oportunidades a voces que normalmente, ¿no? O lugares, ¿no? Cineastas que vienen justamente no de los lugares privilegiados de todo el tiempo, sino abrir las posibilidades, ¿no? Cineastas mujeres, de pueblos originarios, ¿no? De todos estos puntos que ayudan a diversificar las propuestas cinematográficas, y hay muchas, ¿no? Hay muchas voces en contra de, ahora yo no puedo, si soy blanco y heterosexual, ¿quién va a ver por mí? Pues si eres blanco y es heterosexual, lo más seguro es que puedas conseguir un dinero para salirte a filmar tú, ¿no? La persona a la que está incentivando ¿no? estos apoyos hoy en día, definitivamente no tienen esa tarimita, ese empuje inicial. Entonces, también, si ya no estás cabiendo en estas convocatorias, es por otro lado. No quiere decir que no puedas hacer cine o que alguien te esté impidiendo hacer cine. Es por otro lado. Y de todos modos, creo que sobre ese tema también es importante ser conscientes de que no, o sea, los apoyos no van a alcanzar para todo el mundo, para todos los que Es una queremos hacer bolsita cine. para todo México. Ajá, o sea, no nos va a alcanzar nunca y pues tenemos que buscar y hacernos nuestras propias oportunidades, ¿no?
No, y nada más quería como superagregar algo chiquito y ni siquiera porque te ganas, o sea, porque de repente tengas ese o golpe de suerte o golpe de justo de reconocimiento, de que reconocieron todo lo bien que hiciste y te ganaste un Fonca o algo así. O sea, ese tipo de apoyos no te resuelven la vida. Ni siquiera te abren todas las puertas. Puede que de repente den un par de oportunidades en la inmediatez de habértelo ganado, tal vez en ese año y medio después. Pero después de 2 años, a todo el mundo le vale madres que te hayas O ganado el el Fonca. contacto con tu asesor, o sea, justo ganarte Exacto. este enlace, ¿no? Pero Ajá, exacto. Entonces, ya después de 2 años ya les vale madres que ganaste el Fonca. O sea, ya. Entonces, ya, francamente, ¿no? O sea, yo tuve Fonca. O sea, creo lo que dice un joven creador. o sea, ya no tiene ni 2 años que me lo gané y creo que jamás ha salido una conversación. O sea, realmente, o sea, No te lo piden ahí en el right sí, de exacto, Fonca. exacto. No, o sea, no es como licencia de bienes raíces, ¿no? O sea, no necesitas nada de esto para hacer cine. ¿Cuánto gana un guionista? Creo que eso sí es episodio, ¿no? O Sí, sea, eh, es un Ok, tema fuerte. lo dejamos en cliffhanger. o sea, podemos decirlo en que no, o sea, no hay es como el COVID. Ujú. No sé si alguien le ha preguntado a todas las personas que hemos tenido COVID, oye, ¿y a ti qué te pasó? Y son 40,000 historias distintas. Así es, el guión cinematográfico, yo creo, ¿no? O sea, es el proyecto, la plataforma, si estás directamente con, ¿no? Con el distribuidor tratando, o si es una productora Sí, o con un productor que apenas va a si meter hay, si a hay contrato, Focine, y a ver si entra o si no, lo te da un adelanto, si no, mejor te ujú. regresa en los derechos. O sea, así es completamente, ¿no? Pues es eso, es como depende de la persona a la que le dio el cobicho. Cuando abordemos ese tema, justo creo que lo que vamos a acabar llegando es como, ok, no hay un tabulador oficial, pero si alguien te está queriendo pagar menos de esto por ese tipo de trabajo, nada más ahí ponle atención, ¿no? O sea, apúntalo mentalmente, porque inevitablemente o sea, tus primeras chambas van a ser chambas probablemente mal pagadas. Hay dos cosas rápidas que creo que podemos decir, pero si hagamos un episodio de eso, no hay un Ujú. tabulador. Hay intentos, ahora no en una asociación que se llama Tinta en la que pertenezco, en algún momento supone que va a existir, por primera vez en la historia de la industria y del guionismo en México, pero en este momento no existe un tabulador y por eso los casos son completamente distintos. Y la otra cosa que podemos concluir antes de hacer ese episodio es que nunca es lo justo, eso sí. Pero bueno, muchachos, les quiero dar las gracias a ustedes por sumarse a esta nueva aventura que los invitamos desde acá, desde Filmadores. También quiero darle las gracias a las personas que nos están escuchando, que llegaron hasta el final. No olviden suscribirse, compartir, etiquetar a sus amigos. Voy a hacer un par de anuncios parroquiales, así que ténganme paciencia. Acabamos de abrir en Filmadores nuestro programa de membresías. Las que les van a dar acceso a todas las personas de la comunidad a este contenido, o sea, este contenido además, de todos nuestros cursos en línea que tenemos disponibles para ustedes. Les vamos a dejar unos enlaces para que se puedan suscribir por ahí. Se van a venir muchas sorpresas durante todo el año. Quiero darle también pues, las gracias a Rafa, a Carlos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Y pues nada más, algo que quieran agregar ustedes, muchachos. Nos vemos en los siguientes. Y escriban. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, guionistas. Chao, Bye. chao. Hasta luego. Bye. Chao.